Amén. Amén, amén, amén. No es otra cosa más que la sublime gracia de Dios que nos tiene esta mañana aquí. La asombrosa gracia de Dios. Señor les bendiga, buenos días. Fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Contentos de estar en la casa de Dios en esta mañana. Nuestros hermanos, amigos, familiares que nos ven a través de la transmisión. Fraternal saludo desde el Tabernáculo de Dios, Ciudad Juárez, Chihuahua, México, Samalayuca. Contentos de estar aquí en la casa de esta mañana. Gracias a Dios por todas sus bendiciones. Gracias por ese himno tan hermoso. Belín, Dios te bendiga. Bueno, cada hermano que participa, cada mesa directiva, cada cantante, les agradecemos, amén, su colaboración, porque todos somos un equipo trabajando en la obra de Dios. Todos somos un equipo. Vamos a estar entrando en el consejo de la palabra de Dios y voy a pedirles, por favor, si abren su Biblia en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, por allá en el capítulo 13. Y vamos a estar hablando de nuestro tema, Apocalipsis capítulo 13, nuestro tema es las dos bestias. De eso vamos a estar hablando y ahorita voy a explicar por qué las dos bestias. ¿Cuántos tienen Apocalipsis 13:1? Muy bien, vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 13:1. Y me paré sobre la arena del mar. Vamos a controlar el sonido, creo que está produciendo eco. Me paré sobre la arena del mar. Vamos a ver si ya. Muy bien. Me dicen que ya lo regularon. Mil disculpas por ellos, problemas allá que tenemos en cabina. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. En el verso 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Si tiene usted alguna necesidad y quiere levantar su mano al cielo, pidiendo a Dios que Dios una vez más, amén, escuche nuestra plegaria. Nuestro Padre Celestial, querido Jesús, venimos delante de su presencia, Señor, en esta hermosa mañana, agradeciéndole por la vida que nos da, por todas y cada una de sus muchas bendiciones. Señor, tenemos vida, tenemos salud y recordamos su escritura cuando dice, entre tanto que hay vida, hay esperanza. Señor, esta es una gran oportunidad para los que estamos aquí, la audiencia presencial, la audiencia virtual, los que nos ven a través de la transmisión. Señor, que usted nos hable en esta mañana. Bendiga el hablar como el oír. Señor, mire nuestras peticiones, nuestras necesidades. Y como siempre, Señor, usted es el único que nos ha ayudado. Usted utiliza los medios, usted sabe cómo hacerlo. Y le damos gracias anticipadamente por todas sus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.
Pueden tomar su lugar, por favor, y vamos a estar hablando este tema, esta enseñanza. Y vamos a estar hablando concerniente a esta enseñanza cuyo tema es las dos bestias. Ahora, cuando estamos leyendo Apocalipsis capítulo 13, es el apóstol Juan, está en la isla de Patmos y está narrando lo que él está observando. Ahora, este libro de Apocalipsis, este último libro de la Biblia, fue escrito por el apóstol amado del Señor Juan, cuando se encuentra preso en una isla, ¿verdad?, que usaba el Imperio Romano como prisión, la isla de Patmos. Él está preso allí por causa del Evangelio. Cuando él está allí, en esa isla, él empieza a tener una serie de visiones. En estas visiones se le muestra de acontecimientos que acompañarán a la iglesia del Señor, en el futuro distante, y la orden que recibe Juan es escribir en un libro todo lo que él ve. En el capítulo 13 nos está narrando, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Ahora, esta palabra bestia, viene de la palabra griega terión, que significa bestia salvaje. Juan observa esta bestia, dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, es la primera bestia que está mirando. Se paró, se levantó del mar. La segunda bestia que está mirando no se levanta del mar, se levanta de la tierra. ¿Ve? Ahora, Apocalipsis es un libro de símbolos. Voy a estar usando el pizarrón por si los síndicos vienen a apoyarme. Apocalipsis es un libro de símbolos. ¿Ve? Cuando nosotros leemos de esta bestia que se está levantando del mar, no tanto es algo físico, literal, sino es algo simbólico, o sea, que esa bestia representa algo. El mar representa algo. ¿Ve? La que se levanta de la tierra es lo mismo, es un lenguaje simbólico. Por ejemplo, esta primera bestia, al levantarse del mar, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17 y verso 15, se nos dice, Apocalipsis 17, 15, me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, cuando estamos leyendo Apocalipsis capítulo 13, de esta bestia que se levanta del mar, es un poder que se levanta de una multitud de gentes. O sea, está respaldado por muchísima gente este poder. La segunda bestia que estamos leyendo, no sé, discúlpeme, yo siento como que se rebote el sonido. A ver qué pueden hacer por mí, porque eso no nos está ayudando. El verso 11
Dice, después vi otra bestia, pero esta no sube de la multitud de gente, esta sube de la tierra. Pero hay una cosa, ve, que nosotros tenemos que analizar aquí, y es que tanto esta bestia que se levanta, ¿verdad?, de el mar, voy a tratar de ilustrarlo para darme a entender mejor con ustedes. Esta bestia que se levanta del mar, ve, es un poder que se está sustentando en gentes, pueblos, muchedumbres, naciones. O sea, de allí es donde se levantó esta primera bestia. La segunda bestia, ve, no se levanta del mar, se levanta de la tierra. Ahora, hay una relación entre estas dos bestias, porque esta bestia, la segunda, sí está siendo respaldada por la primera. Cuando nosotros vamos a lo que viene a ser el mensaje de restauración, nos damos cuenta que esta primera bestia de Apocalipsis capítulo 13 está hablando de Roma, ¿ve? Está hablando de la religión popular, sustentada en multitud de gentes. Cuando leemos el verso 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Esta otra bestia, la segunda, está representando a los Estados Unidos de América, una nación que surgió de otra nación. Los que conocemos un poco la historia, nos damos cuenta, ¿ve?, que Estados Unidos salió de Inglaterra y se vino buscando, ¿ve?, un lugar donde ellos pudieran tener libertad de religión. Por eso es que Estados Unidos, ve, sus fundamentos es evangélicos, porque ellos venían buscando libertad de religión para poder adorar a Dios. O sea, nacieron de la tierra, nacieron de una nación. Ahora, el verso 11, cuando habla de esta segunda bestia que sube de la tierra, dice que tenía dos cuernos. Cuernos, ¿verdad?, también está representando poder. Nuestro profeta habló y él dijo que era poder civil y poder eclesiástico en la nación americana. Poder, ¿verdad?, sustentado por la humanidad, pero poder sustentado por la religión. Dice que eran semejantes a los de un cordero. No era un cordero, pero eran cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Por qué? Por lo mismo, porque es una nación que se levanta, sí, bajo el estandarte del evangelio, como si fuera un cordero. Pero cuando hablaba como dragón. ¿Por qué? Porque es una nación, una potencia, ¿ve?, que, como decimos aquí en México, ¿verdad?, donde no se mete, se asoma. Quieren gobernar el mundo. Aquí, allá, allá y más allá. Es la mentalidad de esa potencia. Y al convertirse en potencia, ¿verdad?, lógico, ve, empieza a controlar
medio mundo, ¿sí? Y cuando habla, ¿verdad?, impone respeto, es autoridad. Lo que llama la atención es el verso 12 también, porque dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. O sea, están ellos, ¿verdad?, entrelazados, y al ejercer autoridad, o ejerce la autoridad de la primera bestia, o sea que están unidas, están trabajando unidas. En presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella, de la tierra, adoren a la primera bestia. Póngale atención. Cuya herida mortal fue sanada. O sea, la primera bestia fue herida mortalmente, pero fue sanada. El profeta explica esto y él habla, ¿sí?, cómo es que en su principio Roma imperial, dominaba el mundo a través de la espada, del ejército. Váyase usted a la historia de los Césares, controlando el mundo a través de la espada, del ejército. Pero llega el momento, ¿verdad?, como suele suceder a toda nación, llega el momento que no puede sostenerse. Es imposible sostener un ejército mundial, imposible, ¿verdad?, estar metido aquí, allá y más allá. Entonces llega el momento que Roma como imperio no se puede sostener, y entonces se va al suelo. Viene la caída de los Césares, cae como imperio, pero asómbrese. El profeta habla del primer concilio de Nicea en el año 325, cuando Roma cae como imperio, entonces fue herida de muerte, pero es sanada, se levanta de allí, y entonces de allí en adelante se levanta como Roma papal. Es lo que el profeta habló. No es algo que esté escondido por allí, que nadie sepamos. Los que conocemos el mensaje de restauración sabemos de esto. Entonces se levantó como Roma papal. Su herida de muerte fue sanada. Ahora, nosotros estamos observando, en nuestros tiempos, un acontecimiento de profecías que tienen que ver con el final de los tiempos, y voy a empezar, ¿verdad?, para hacerle de su conocimiento el saber, que por ejemplo Estados Unidos, siendo una nación con fundamento cristiano, pero sus leyes han ido cambiando. Cuando nosotros observamos el mensaje de restauración, por allá en el año de 1949, hay un tremendo avivamiento en los Estados Unidos de Norteamérica, y hay hombres de Dios que Dios está usando de una manera tremenda. Entre ellos el hermano William Marion Branham, un profeta. Otros hombres como Oral Roberts, el hermano Oral Roberts, hermano Billy Graham, que se van levantando con el tiempo. Pero me refiero al año de 1949, cuando el profeta está hablando y dice, ¿verdad?, en un mensaje que se llama El Camino de Dios,
y la deidad de Jesucristo. Primero me voy a la deidad de Jesucristo, año del 49, y dice el profeta, un avivamiento, dice, de alcance nacional. Y luego menciona, dice, 500 personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo, dice, con el hermano Jackson. O sea, hay un avivamiento moviéndose en la nación. El Espíritu Santo derramándose, moviéndose. ¿Ve? Le estoy hablando del año del 49. En ese mismo año, el año, ¿verdad? Sí, del 49, cuando él está hablando de este avivamiento, él está mencionando que tuvieron un avivamiento en cierta ciudad con muchas miles de personas, y la prensa, el periódico, que era uno de los medios de comunicación de aquellos años, ¿ve? No había los medios de comunicación que tenemos hoy al alcance, pero en aquel entonces lo fuerte era la prensa, el periódico. Dice, y ellos, ¿ve?, no querían publicar nuestras campañas. ¿Por qué? Pues porque tenían temor, ¿ve?, a que tuvieran problemas con la iglesia popular en Estados Unidos. Dijo, y entonces nosotros tuvimos que hacer una carta, ¿ve?, y enviarla al periódico, todos los ministros asociados, y enviamos esa carta a la prensa y les dijimos, esta es una nación donde tenemos libertad de religión. Y además, dijo, hay libertad de prensa, de información. Dijo, ¿qué les está pasando a ustedes? ¿Por qué no quieren, verdad, publicar, sí, nuestras reuniones en el periódico? Dijo, y cuando nosotros, verdad, empezamos a enviar ese tipo de información, de que no nos querían publicar nuestras campañas, dijo, de un día para otro, la prensa perdió 10,000 suscriptores. Cuando vieron que estaban perdiendo suscriptores, sus periódicos no se les vendían, el profeta lo habló así, dijo, vinieron a nosotros y se humillaron y nos dijeron, discúlpenos, ¿verdad? Vamos a publicar la misiva que ustedes nos han enviado, dijo, y no les va a costar ni un centavo, porque empezaron a darse cuenta que estaba teniendo un efecto negativo en su periódico. El mensajero está hablando allí y dice, ¿verdad? Dice, es que ya no somos la iglesia que estaba al lado de la vía del ferrocarril, dice. Ahora vivimos en la avenida Aleluya. Dice, somos miles y millones de cristianos. Un promedio de 1,5 millones de cristianos por año están entrando al evangelio. Digo, o sea, la fuerza que estaba tomando el evangelio en Estados Unidos. ¿Puede imaginarse usted? ¿Ve? La fuerza que tenían. Pero le estoy hablando del año 1949. ¿Ve? Conforme pasa el tiempo, ya para el año del 52, ya el profeta está hablando de un declive en la nación. Y está diciendo, ¿ve?, en el año del 52, en el mensaje El Camino de Dios, dice, hay una encuesta que mostró que el 85% de los predicadores protestantes de Estados Unidos afirman que el nacimiento virginal es falso. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que de cada 100 predicadores, 85 no creían en el nacimiento virginal de Cristo. O sea, estaban empezando a negar ya las escrituras. Porque quien habla del nacimiento virginal de Cristo es la Biblia. Entonces ya ellos ya lo estaban empezando a negar. Eso es en el 52. En el 49 está hablando de avivamientos tremendos. En el 52 están bajando ya la guardia. En el 54
cuando predica, amén, preguntas y respuestas del año 54, dice: lo he visto por todos Estados Unidos, ha llegado a ser una forma, solo una imitación de lo que éramos. Dice, antes había un derramamiento del Espíritu Santo y la gente se compungía de corazón y la gente venían y se entregaban a Cristo y había lágrimas de arrepentimiento. Dijo, hoy no. Dijo, hoy solamente, dijo, estoy observando que es una imitación de lo que antes éramos. O sea, ya es en el año 54, ¿verdad? Están perdiendo el rumbo. Asómbrese. ¿Ve? Para el año de 1960 promedio, ¿sí?, se levanta una mujer en Estados Unidos y esta señora, ¿ve?, era una abogada y periodista, ¿ve?, y esta señora se levanta para pelearle al gobierno de Estados Unidos porque no estaba de acuerdo ella que en las escuelas públicas hubiera la lectura de la palabra de Dios y la oración. Una mujer. Y todo empieza porque su hijo, ¿verdad?, al ir a la escuela, él no quería orar, él no quería leer la Biblia en la escuela. Entonces ella, ¿verdad?, se levanta como abogada y empieza a pelear contra el gobierno y a decirle, ¿verdad?, que no tenía por qué existir la oración y la lectura de la Biblia en las escuelas públicas. 13 de abril de 1919 nace esta señora, ¿ve?, en Pittsburgh, Pensilvania. Esta mujer, ¿verdad?, sí, de apellido Murray, le pelea al gobierno. El caso se va hasta las Cortes Supremas. Y asómbrese, el Tribunal Supremo vota a favor de Murray y le da el fallo a su favor, y entonces se constituye que la lectura de la Biblia y las oraciones en las escuelas públicas, sí, es algo ilegal ya. Estamos hablando ya de la década de los 60. Y empieza, ¿verdad?, sí, esta situación. Se dice que esta señora presentó esta demanda en el año 1960 ante el Tribunal de los Estados Unidos y ganó. Cuando antes en las escuelas había oración, había lectura de la Biblia, ahora ya no existe eso, porque es ilegal. ¿De qué está hablando? De esta nación que está, ¿verdad?, cada vez alejándose más y más de Dios. ¿Hacia dónde va todo este asunto, verdad? A esta señora se le menciona como la mujer más odiada de los Estados Unidos de América. Hay una serie que habla de ella. ¿Ve? Una nación cristiana, una nación con fundamento evangélico, ahora está atada de manos y no pueden leer la Biblia a sus niños ni orar en las escuelas. Y una mujer les peleó y ganó. Hoy, presentemente, ¿verdad?, Estados Unidos, ¿verdad?,
en una de sus leyes que ellos están sacando y que ya se está empezando a publicar, ¿sí? Esta ley, la HR 6090, una de sus nuevas leyes que están tratando de aplicar, es declarar que el Nuevo Testamento no es apto para leerse. Incluso ya desde tiempo atrás están tratando de pelear que toda la Biblia contiene violencia, que contiene, ¿verdad? Sí, muchas anécdotas de derramamiento de sangre. Es una doble moral lo que están hablando, porque si alguien derrama sangre en las guerras, son ellos. Pero con esta nueva ley, ¿sí? A donde ellos quieren llegar es a prohibir que el Nuevo Testamento sea legal y que se convierta en algo ilegal. Su fundamento que ellos tienen es que porque dicen, ¿verdad?, que esto perjudica en cierto sentido a un pueblo llamado judío, que porque el Nuevo Testamento habla de que el pueblo judío crucificó al Mesías y que todo eso le ha traído al pueblo judío que sea un pueblo rechazado por la humanidad y que por eso existe aversión hacia el pueblo judío. Y en cierto sentido que probablemente por eso se desarrolló el holocausto del siglo pasado, porque hay aversión hacia ellos, porque crucificaron a Jesús. Entonces, ahorita la situación en el mundo, mientras Israel está siendo presionado, ¿por causa de qué? De lo que está haciendo solamente defenderse de sus enemigos. La Biblia nos exhorta que oremos por la paz de Jerusalén. Shalom Jerusalén. Cualquier persona que es atacada tiene que defenderse. Israel es lo que está haciendo. Se está defendiendo de sus enemigos. Pero se levantan las protestas a nivel mundial, ¿ve?, de que Israel, ¿verdad?, cruce sus brazos y deje que el pueblo árabe haga lo que quiera con ellos. Y entonces, esta nueva ley supuestamente la están haciendo para proteger al pueblo judío, porque en el Nuevo Testamento ya no se hablaría de lo que ellos hicieron tiempo atrás, y de esa manera supuestamente desaparecería la adversión que se le tiene a ellos por causa de que crucificaron al Mesías. Pero esa no es la realidad de las cosas. Realmente lo que se está pretendiendo es que si el Nuevo Testamento llega a ser ilegal, y esa ley ya la están llevando al Congreso, si el Congreso la aprueba, después de ello lo único que necesitan es la firma de Biden y la ley queda aprobada. Pero realmente no tanto veo yo interés en proteger al pueblo judío, sino lo que quieren es que al ser ilegal el Nuevo Testamento, entonces automáticamente no se puede predicar de Jesucristo, porque Jesucristo está en el Nuevo Testamento. Si llegan a hacer esa ley, que ya la están llevando en camino, entonces llegaría el momento que cargar usted su Biblia con el Nuevo Testamento, usted está cargando en usted algo ilegal. Casi como si fuese algo parecido a traer una droga ilegal con usted. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende de que no se predique a Jesucristo. ¿Hacia dónde se está yendo, verdad? Si la nación se está yendo, ¿verdad?, hacia un punto
donde lo único que les va a quedar son los juicios de Dios que caigan sobre ellos. Ahora, esto no es algo nuevo, es algo que ya últimamente se hace más claro, pero ya tiene décadas sobre la tierra, ¿sí?, que la Biblia ha sido atacada, y le voy a decir en qué manera. Hace mucho tiempo nosotros solamente conocíamos, ¿verdad?, la Escritura, la Biblia, y cuando nosotros abrimos, ¿verdad?, las Escrituras, aparece en la mayoría de nuestras Biblias que tenemos una Biblia revisada, o la Biblia conocida como Reina Valera. Es la revisión que tenemos. Fue revisada esta Biblia y traducida al castellano, y entonces aparece, ¿verdad?, como la versión Reina Valera, y la mayoría de nosotros, los cristianos, utilizamos la versión antigua, Reina Valera. Pero, ¿qué pasó? Empezaron a venirse nuevas traducciones de las Escrituras, principalmente hablando del Nuevo Testamento, y empiezan a aparecer nuevas traducciones, pero estas nuevas traducciones cada vez se están alejando más del original. Si usted es un lector de la Biblia y usted revisa la versión antigua de la Biblia con versiones nuevas de la Biblia, usted encuentra palabras cambiadas. Y son palabras que ya no tienen nada que ver con el contenido original. O sea que este trabajo ya tiene décadas sobre la tierra haciéndose. El diablo, que el Señor lo reprenda, ha ido tratando de desvirtuar el origen de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Ve? Y en cada versión, sí, está más retirada del original. Yo le digo porque soy un lector de la Biblia. ¿Ve? Por ejemplo, sí, hay textos que nosotros leemos en versiones modernas que cambian totalmente ya el contenido de lo que es la versión original y el mensaje. Cambia. Algunos, ¿verdad?, de nosotros hemos tenido el contacto, por ejemplo, con una versión de una Biblia que anda por allí, que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es una traducción que hicieron, ¿verdad?, los testigos del señor Russell. Usted lee esa traducción de la Biblia y no le da con el original, porque vienen ya varios textos cambiados ya. Cambiaron los textos. Por ejemplo, todo lo que es el Nuevo Testamento, donde aparece el nombre de Jesús, en esa versión usted no encuentra el nombre de Jesús, encuentra el nombre de Jehová. Y ellos lo admiten que lo cambiaron. ¿Ve? Textos que usted los lee y no tienen nada que ver ya con el origen de las primeras escrituras que fueron traducidas. La Biblia que nosotros tenemos es una versión Reina Valera, sí, que fue revisada y autorizada por estos hombres que Dios usó para que tradujeran la Biblia al castellano, y ellos se responsabilizaron de la traducción que hicieron. La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, si usted la revisa, no tiene nadie que se responsabilice de ella. Y si usted tiene una Biblia, revísela. Yo sé lo que le digo, yo tengo esas Biblias y yo las he revisado. No hay nadie que se haga responsable de esa traducción de esa Biblia. Cuando se les ha llegado a preguntar por qué es que nadie se responsabiliza de esa traducción, ellos dicen que es que por humildad, que porque los traductores, ¿verdad?, no quisieron poner su nombre por humildad. No, no es eso.
es que nadie se responsabiliza de esa traducción. Y es una traducción, ¿verdad? Por ejemplo, en la Biblia usted y yo leemos que dice, bienaventurado, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás. Y en esa traducción aparece bienaventurado Simón, hijo de Juan. O sea, y hay textos que van cambiando. ¿Ve? Hay por allí otro libro, ¿verdad?, que se llama Otro Testamento de Jesucristo. Y se llama el Libro del Mormón. Que también uno lo empieza a revisar y uno dice, pues, ¿qué es esto? ¿Qué contiene esto? ¿Ve? Porque ya tiene tiempo, ¿verdad?, siendo atacada la Escritura, y de una manera muy astuta. ¿Ve? Vienen nuevas traducciones, ¿verdad? Entendemos que el vocabulario cambia cada 30 años, se renueva, pero eso no autoriza a que pierda el sentido una traducción, ¿verdad?, de lo que viene a ser en su origen. Y empezamos a mirar nosotros, ¿verdad?, cómo es que esto, ¿verdad?, empieza a ir alejándose cada vez más y más y más de el original. Hoy, si esta ley la aprueban en Estados Unidos, sería el colmo de los colmos, porque ahora sí abiertamente se declararía ilegal el Nuevo Testamento. La segunda bestia, siendo respaldada por la primera bestia, porque a la primera bestia no le interesa el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos podemos decir amén? A ellos no les interesa. O sea que si lo quitan no hay ningún problema. A ellos lo que les interesa es María. Es lo que les interesa. Jesús no les interesa. ¿Ve? Entonces, ¿hacia dónde va este asunto? ¿Verdad? Este asunto va, ¿ve?, a que en cierto sentido se va a cumplir la Escritura cuando la Biblia dice, ay de aquel que le quite y ay de aquel que le añada, y conforme habla Apocalipsis capítulo 22, verso 18. Esta señora, ¿verdad?, de apellido Murray O'Hare, esta señora, ¿verdad?, aparentemente ganó la batalla y lograron sacar eso de las escuelas públicas. Lo que ella no contaba es que la palabra de Dios habla en el libro del profeta Isaías, capítulo 54 y verso 17, donde la Biblia dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54, 17 lo está hablando. Ninguna arma forjada en contra de ti prosperará. Lo leemos, dice la letra así, Isaías 54 y verso 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta señora aparentemente ganó en contra de Dios, pero no contaba con algo. ¿Cuál sería su final de esta señora? Era una señora, reitero, era abogada, era periodista,
Y cuando se habla de la biografía de ella, se habla como de una mujer intolerante. Una mujer que en los trabajos no la soportaban, ¿ve? Porque era una mujer prepotente, una mujer ingobernable, una mujer muy difícil, ¿ve? Y aparentemente ganó su batalla contra Dios. Pero lo que no sabía ella era su final. En el año de 1995, sí, desapareció de su hogar. Desapareció de su hogar. Ella, un hijo y una nieta. La policía indagó, buscó dónde podía estar, no la podían hallar. Y empezó la investigación, porque no daban con ellas. Fueron a su casa, revisaron, exactamente encontraron que allí habían estado y que aconteció algo improvisado, porque incluso todo estaba en el hogar como si estuviesen ellos comiendo, haciendo algo, y tuvieron que salir de rápido y dejaron así todo servido para ahí, todo listo. Entonces empezaron a investigar qué había pasado con ella. Resulta que un ex miembro del movimiento ateísta que ella lideraba, un ex miembro, ¿ve?, la secuestró. Él y otros la secuestraron por venganza hacia ella, porque ese ex miembro de ese movimiento había robado al movimiento y ella, ¿verdad?, lo delató, y ese hombre juró vengarse de ella. Y ese año de 1995 llegó a la casa de ella, ¿verdad?, y la secuestró juntamente con su hijo y su nieta. Desaparecieron y empezaron las indagaciones, la investigación, y fueron a dar sobre ese ex militante de esa asociación. Él la había secuestrado por venganza porque lo había corrido del movimiento, pero lo más triste, lo más aterrador es que no podían dar con sus cuerpos. Y el hombre no quería decir dónde los había dejado, hasta que por fin habló. Y en un rancho de Texas, allí los llevó, y allí estaban los restos, el esqueleto de ellos, de esas personas. Los había hecho pedazos con una sierra. Los aserró, los hizo pedazos y los sepultó. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y nosotros tenemos que aprender la lección de todo esto. Y la lección es de que nadie, absolutamente nadie de nosotros podemos ir en contra de Dios. Nadie. El día que nosotros vayamos en contra de Dios y de su palabra, estamos firmando sentencia. Antes de que ella muriera, se llevó una gran sorpresa y una desilusión. Ella que no creía en Dios, ella que estaba en contra de Dios, se llevó una sorpresa y una desilusión tremenda. El mismo hijo que ella defendió en la escuela por causa de que no quería orar, no quería leer la Biblia, ese mismo hijo, siendo ya un muchacho adulto, se entregó a Cristo y se convirtió en un ministro del Evangelio. Allí en su misma casa lo tenía. Porque Dios no puede ser burlado. Nunca. De los nunca. El hombre, el ser humano va a burlar a Dios. Estados Unidos como nación está enjuiciada. Cuando el profeta habla acerca de Estados Unidos, y él era un norteamericano, Dios tuvo que levantarlo allí
para que su voz pudiera ser oída en todo el mundo. Porque en cierto sentido Estados Unidos traía un paralelo parecido a Israel, una nación que se levantó, sí, bajo un fundamento de la palabra de Dios. Estados Unidos empieza a declinar, empieza a ir bajando la guardia, sí, y llega el momento que usted escucha cuando el profeta está predicando y él dice palabras muy fuertes contra Estados Unidos. Y dice: Estados Unidos, no vas rumbo al infierno, le dice, estás en el infierno. Como nación. Años más adelante el profeta predica y dice: yo ya no oro por América. América está enjuiciada. Por eso es, ¿verdad?, que empezamos a mirar nosotros, ¿sí?, el declive de ellos como lo que estamos observando hoy. Qué atrevimiento de alguien querer pasar una ley que diga que el Nuevo Testamento es ilegal, que el Nuevo Testamento no se puede, ¿verdad?, autorizar a que continúe. ¿Quiénes son ellos para hacerlo? Es por su decadencia que están teniendo. Cuando el profeta predica, ¿verdad?, ya respecto a Estados Unidos como nación, ¿ve?, él empieza a decir de 7 visiones que él tuvo en el año 1933. Pero la séptima visión que él tiene, dice: miré a Estados Unidos siendo bombardeado. Eso es lo que el profeta habló. Enjuiciado. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, se apartaron de Dios y quisieron pelear contra Dios. Y cuando el profeta predica el mensaje, el primer sello, el profeta dice: Estados Unidos, una bomba tiene tu nombre. Amigo, hermano, si una nación no se puede burlar de Dios, ¿lo hará un grupo? ¿Lo hará un individuo? Nadie. Nadie nos vamos a burlar de Dios. Nadie. Aquí y en la transmisión, nadie nos vamos a burlar de Dios. Hay de aquel que le quite o le añada a la palabra de Dios para sus propios beneficios muy particulares, personales. La palabra de Dios, hermanos, sí nos habla. Y la Escritura habla, y lo voy a llevar a la Biblia. Mire, cuando alguien se pone a pelearle a Dios, hermano, va a perder. Va a perder. Porque Dios es el Dios de los espíritus. Y Él puede enviar sobre una nación, y ya lo ha hecho, como lo hizo con mismo su pueblo Israel. Envió un espíritu sobre una nación llamada Babilonia para que creciera la codicia en Babilonia y se fuera rumbo a Israel y los conquistará. ¿Por qué? Porque Israel se había apartado de Dios. Dios levantó a Babilonia y Babilonia se encargó de ir, sí, y esclavizar al pueblo judío. Dice la Escritura en el libro del profeta Jeremías, si usted me acompaña. Jeremías capítulo 51. Cuando la Biblia nos habla, ¿sí?, cómo es que el Señor envía un espíritu de borrachera, de embriaguez
sobre la gente. Mire, vamos a leer Isaías capítulo 51. Y verso, ¿verdad? 52 en adelante. Me dicen amén si lo tienen. Dice Isaías 51, verso 52. Por tanto vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos y en toda su tierra gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Oyes el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos. Porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Babilonia, en lo literal, hermano, se enalteció tanto. Usted lee la historia, Nabucodonosor, ¿verdad? Su hijo, su nieto. Usted lee eso en el libro del profeta Daniel. Llegaron a ser ellos, ¿verdad?, tan irrespetuosos, tan irreverentes, ¿ve?, que llega el momento que tienen una fiesta allí en Babilonia. Y uno de los descendientes de Nabucodonosor mandó traer los utensilios sagrados del templo. Entre ellos venían las copas y empezó a beber vino. En una borrachera que tenían, empezó a beber vino en las copas sagradas que se habían traído cuando fueron a cautivar al pueblo judío. Se hicieron tan irreverentes Babilonia, ¿verdad?, que llega el momento de que Dios destruye a Babilonia por irreverentes, por irrespetuosos. Cuando estamos leyendo aquí en Jeremías 51, verso, ¿verdad?, 55, porque Jehová destruirá Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga, y embriagará a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Me llama la atención cuando dice, y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios y a sus capitanes. ¿Sí? En otras palabras, dígame, ¿cuál borracho puede caminar derecho? No. Van a empezar a tropezar, dice el Señor. ¿Por qué? Por su jactancia, por su soberbia. Voy a enviar un espíritu de embriaguez en ellos y entonces empezarán a trastrabillar. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 63, está hablando algo similar. Isaías capítulo 63 habla algo similar el profeta Isaías. Vamos a leer y dice Isaías capítulo 63, verso 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Mire, cuidado, hermano. Cuidado, amigo.
Cuando nosotros queremos pelear contra Dios y nos queremos pasar de listos. ¿Ve? Y esto que sea una lección para nosotros como cristianos. Cuando queremos pasar de listos, hermano, olvídelo. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Esaú se apartó de Dios por su soberbia, por su jactancia, porque se sentía que él era el único en Israel. Saúl, perdón, se aparta de Dios como rey. Después de que Dios lo pone allí como rey, se aparta de Dios y entonces, ¿verdad? Dios lo desecha. Y usted lee la Biblia y Dios envió un espíritu malo a que lo atormentara. Sí o sí. ¿Sí? La Biblia registra que Dios permitió un espíritu malo que fuera y atormentara al rey Saúl. Lo volvía loco, lo ponía casi demente. La única manera que se sentía un poco tranquilo era cuando iba David y tocaba el arpa y aquel espíritu malo se alejaba, pero regresaba y lo volvía a atormentar por su soberbia, por su jactancia. ¿Qué cosa, verdad? Usted lee el libro de los Romanos en el capítulo 1 y la Biblia habla, dice que Dios envía un espíritu malo sobre la gente que no quieren tener a Dios en sus vidas cuando saben que la única solución para sus vidas es Cristo. Y le buscan por aquí, le buscan por allá, ¿verdad? Dios salve el día cuando ya hay gente que conoce el Evangelio que anda buscando por allí, ¿verdad? ¿Quién le lea la suerte? Porque no saben su futuro. Si no sabe su futuro, ¿verdad? Es porque usted no deja su futuro en las manos de Dios y deja que Dios tome el control de su vida y Dios se encargará de su salir y de su entrar y Él bendecirá nuestra vida en todos los aspectos. En el libro de los Romanos, en el capítulo 1, y verso 18, dicen amén si lo encontraron, y voy a ir terminando mi tema. Dice el libro de los Romanos, capítulo 1 y verso 18. Mire, ¿por qué está esta gente, verdad, con problemas tan pesados en su vida? Es porque la Biblia habla de lo que Dios designa para ellos. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuánta gente no ha recibido bendición de Dios? Y ni aún así quieren entregarle su vida a Cristo. Y reciben cada bendición y son testigos del poder de Dios. Y Dios ha suplido su necesidad. Y Dios los ha sanado. Y Dios les ha cuidado sus hijos. Y Dios los ha sacado de una enfermedad de muerte. Y todavía ven el poder de Dios. Y todavía no quieren entregar su vida a Cristo.
Verso 21, ahí empieza lo difícil. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados de toda injusticia, y empieza a mencionar, sí, una serie de espíritus que empiezan a visitar a esas personas, que aproximadamente son como 23 demonios que atacan a la persona. ¿Por qué? Porque quieren pelear contra Dios. Quieren que Dios, ¿verdad?, se acomode a su pensamiento. Quieren que Dios, ¿verdad?, haga lo que ellos quieren que Dios haga. No hemos entendido. El que da las órdenes es Dios y los que obedecen las órdenes somos nosotros. Y no le hace. ¿A qué país se vaya a tratar de mejorar su vida? Si está en contra de los mandamientos de Dios, se va a hundir allá y se va a hundir donde vaya. Se va a hundir espiritualmente, moralmente, físicamente y económicamente, a donde vaya. Porque no hay quien pelee en contra de Dios y salga ganando. Le cuento de esta historia y con esto termino. La Biblia nos narra, hermanos, ¿verdad?, una ocasión en el libro de los jueces, cuando jueces empezaron a gobernar a Israel. Y usted lee el libro de los jueces y hubo varios jueces. Pero hubo un hombre llamado Gedeón que Dios le permitió gobernar a Israel. Y por 40 años, mientras estuvieron bajo el estandarte de Gedeón, hubo paz para Israel. Pero Gedeón se hizo anciano, Gedeón murió, y la Biblia registra, ¿verdad?, que Gedeón dejó 70 hijos. Tenía varias mujeres y dejó 70 hijos. Ahora, ¿quién iba a tomar el reinado de Gedeón? Entre los hijos que tenía, había un hijo de una mujer concubina, ¿sí? Y este muchacho, Abimelech, viviendo en Siquem, era un muchacho de corazón malo. Y este maquinó en su mente y dijo: la única manera de llegar yo al trono es que mate a mis 70 hermanos. Y usted lee el libro de los jueces en el capítulo 9, y este hombre contrató gente, delincuentes, porque a veces no se animan ellos a ensuciarse las manos, pero no le hace, da la misma. Aunque paguen, ellos tienen las manos sucias. Son actores, autores intelectuales. Para no ensuciarse las manos, pagó
contrató delincuentes y mataron a sus 70 hermanos. Y entonces él habló con sus familiares, ¿verdad? Como decimos aquí en México, se hizo la grilla, la política, y habló con todos los familiares y dijo: ¿quién mejor que los gobierne que yo, que soy su familiar? Y todos dijeron: claro, que nos gobierne el primo, el tío, el abuelo, el cuñado, lo que fuese para ellos. Dijeron: súper, ¿verdad? Que nos gobierne él. Y mandó matar a sus 70 hermanos. Y Dios miró eso. Y subió al reinado, hermanos. Y cuando ya se sentó en el trono, imagínense, sentía lo máximo. ¿Por qué? Hoy, quizás no maten a su hermano físicamente, pero matan la influencia de su hermano para poder llegar al lugar donde ellos quieren llegar. Y la única manera es matar la influencia de su hermano. Y el profeta habló acerca de esas cosas. Le das la puñalada por la espalda a tu hermano, vas a responder por homicidio en aquel día. Y fue la única manera de poder avanzar. Cuando ya estaba en el trono, Abimelech ya se sentía intocable. Pero la Biblia narra algo. Dice la Biblia que el gran Jehová Dios Todopoderoso envió un espíritu entre ellos. Y ese espíritu que Dios envió entre ellos es para que empezaran a estar en contra los unos de los otros. Ellos mismos, los mismos que habían levantado a Abimelech, los mismos familiares, ahora entre ellos estaban unos en contra de otros. Y se empezaron a matar entre ellos. Y al último Abimelech tiene una muerte vergonzosa. Una mujer lo mata. Andaban peleando y una mujer desde las alturas lanzó un pedazo de metate de roca, le pegó en el cráneo y le abrió el cráneo. Y el hombre todavía, con la soberbia encima, le dijo al escudero: mátame, dijo, para que no vayan a decir que una mujer fue la que me derrotó, me mató. Dios los dejó que entre ellos mismos se acabaran. Cuando las cosas no se hacen bien, entonces cuando Dios manda un espíritu, nadie se lo va a quitar hasta que venga el arrepentimiento de corazón. Palmas a nuestro Dios. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que aprendamos la lección. Si una nación que se sentía intocable, la estamos mirando cómo está cayendo, ¿verdad? Postrada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se puso en contra de los mandamientos de Dios. Si una nación que se sentía potencia mundial está yéndose a la quiebra porque Estados Unidos está en la ruina, están tratando de hacer esfuerzos por mantenerse de pie, pero ya desde tiempo atrás ya ellos anunciaron que estaban en quiebra. Las cosas ya no se pueden mejorar. ¿Por qué? Porque han ido en contra de este libro, la palabra de Dios. Hay de aquel que trate de pelear en contra de Dios. Hagamos a un lado todo espíritu de soberbia, todo espíritu de jactancia, todo espíritu de capricho. Hagamos a un lado todo el yo personal y démonos cuenta que la vida de nosotros está en las palmas de Dios. Y que a la hora que Dios quiere, la suelta. Y se nos acabó nuestro berrinche, nuestro capricho, nuestro celo, nuestra envidia, nuestro coraje, nuestra soberbia.
se nos acabó todo. Si oyeres hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestro corazón. Yo quiero decirle a usted, y usted que me ve a través de la transmisión, el único camino que nos conduce a la vida eterna es Cristo, y Cristo está en su palabra. Y si queremos caminar por ese camino angosto que conoce a la vida eterna, tenemos que tener respeto por esta palabra. Asómbrese. A nivel mensaje de restauración, ya hay quienes le han quitado al mensaje de restauración porque no les conviene a sus propios intereses ya. Piensan que ganaron. No, amigo, te acompaño en tu pesar. Le quitaste al mensaje de restauración porque no convenía a tus intereses, vas a pagar la factura. Te vas a acordar de mí. Tengo muchos años en el Evangelio. He visto tantos soldados caídos por causa, ¿verdad?, de no querer ser humildes delante de Dios. Que Dios nos ayude. Si quitan el Nuevo Testamento y pasan esa ley y la quitan allá y después la quitan ahí y la quitan donde quiera, la palabra de Dios ya está en el corazón de nosotros. Y aquí no nos la pueden quitar. Amén. Y aquí no nos lo pueden quitar. Entonces no hay por qué asustarnos. Para cuando ellos quieran, amén, atrapar a la novia de Cristo, nosotros ya estamos en gloria. Sí, Señor, amén. Eso es lo que le interesa al diablo. Él interesa a la novia de Jesucristo. Engañó a la primera Eva, dijo el profeta. Engañó a la segunda y quiere engañar a la tercera. No se le va a hacer. Tenemos una palabra. No solamente que oímos, que obedecemos. Sea el nombre de Dios glorificado. Amén. Yo creo que Dios nos está permitiendo mirar el cumplimiento de la palabra de Dios, y todo esto nos dice a nosotros, ¿verdad?, que Cristo viene pronto. Póngase de pie, ¿verdad? Y no hay temor en nuestra vida. No podemos tener temor a lo que el hombre pudiera hacernos. Porque nuestra vida está en las manos de Dios. Peleamos por esta palabra, creemos esta palabra, nos paramos por esta palabra, ¿verdad? Y morimos por esta palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a Dios. Habrá alguien que quiere ser recordado en oración y quiere levantar. Mientras cerramos nuestros ojos todos, ¿habrá algún corazón aquí en esta mañana o en la audiencia virtual que en algún momento había sido engañado por un espíritu incorrecto, pensando que usted podía pelearle a Dios y que usted no iba a pagar la factura? Déjeme decirle algo. Esta mañana es una mañana especial. ¿Por qué? Porque podemos corregir el rumbo. Podemos corregir el rumbo. Gracias por esas manos levantadas. Gracias por esas manos levantadas. Mientras oro a Dios Padre, hay manos levantadas, Señor. En algún momento, alguna palabra de la que hemos hablado, Señor, ha llegado al corazón de tus hijos, de sus hijas. Señor, y si habíamos pensado, Señor, que podíamos desobedecerte y no iba a pasar nada, hoy, Señor, su palabra ha venido para decirnos, Señor, que estamos a tiempo de corregir, a tiempo, Señor, de caminar en este camino. Aun cuando el yo personal no quiera, no nos interesa nuestra carne, nos interesa nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Padre, vea las manos levantadas aquí y allá en la audiencia virtual. Hay manos, Señor, levantadas.
Señor, también hay hijos suyos con espíritu de soberbia en sus corazones, que difícilmente quieren aceptar que han fallado. Pero Señor, están a tiempo de corregir el rumbo. Señor, gracias por mis hermanos, mis hermanas. Señor, que ellos son honestos y en esta mañana levantan su mano al cielo y dicen: Señor, aquí estoy para corregir el rumbo, Señor. Perdóneme, porque si usted no perdonó a Israel, no perdonó a Estados Unidos, ¿quién soy yo para que usted me pase por alto mi desobediencia? Señor, nos encomendamos en sus manos, Jesús. Gracias por su palabra traída para este tiempo final. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén. 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 Vamos a estar recibiendo la bendición de parte de Dios y escuela dominical. ¿Tiene lista, hermano, las peticiones de oración? Vamos a esperar al hermano Natanael que nos dirige en oración por las peticiones. Posteriormente vamos con la bendición de Dios. Dios les bendiga, buenas tardes. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a hacer una breve oración. Amoroso y bondadoso Señor, Padre eterno, en esta preciosa tarde, Señor, habiendo disfrutado, Dios, de tu palabra y de este día y de las alabanzas, Señor, de tus ricas bendiciones, Padre, porque tu palabra dice que tu misericordia son nuevas cada mañana, Dios. Hoy tu misericordia nos permitió la vida, nos permitió la salud, Padre, el poder caminar, el poder acercarnos a este lugar, a esta iglesia que tú nos has regalado, Padre, para adorarte. Señor, en esta ya tarde, Padre, nos acercamos ante tu trono de gracia, pidiendo de tus misericordias, Señor. Hay necesidades y también hay agradecimientos, Padre. Nuestra hermana Marta Ramírez pide por su hermana que les permita llegar con bien, Padre. Nuestro hermano Valentín, Dios, se ha sentido mal, Padre, con dolor de huesos. Tú eres nuestra paz, Dios, nuestro sanador, nuestro sustentador, Padre. Tú puedes ir a ir con él, Padre, donde quiera que él se encuentre, y puedes, Dios, sanarlo, levantarlo de esa cama, Padre. Tú conoces cualquier necesidad, Padre, nada se te es oculto, Dios. Nuestra hermana Tere Coronado, Dios, está pidiendo por su nieto, Dios, que él será intervenido ante los médicos, Padre. Sé tú con ese pequeño, Dios, y sé, Padre, con nuestra hermana Tere. Nuestra hermana Mayra Medeles pide por un examen que se va a presentar, Dios, que tú seas, Padre, con esos exámenes médicos y con su salud. Dios, de igual forma la familia Bueno pide por una petición que tienen en su corazón, Padre, y en sus vidas. Tú la conoces, Padre, no es expuesta cuál es, pero tú sabes qué es lo que es, Señor. De igual forma, nuestra hermana Rubí, Padre, da gracias por permitirle cumplir un año más a su madre. Señor, sigue guardándola y sigue guardando también a su hija, que también le ha regalado un año más. Y también, Padre, nuestra hermana Dalia da gracias a ti porque has contestado una petición que ella tenía en tus manos. Dios, todo lo demás está en tus manos, todo tú lo conoces, eres omnipotente, omnipresente y omnisciente, todo lo conoces, eres todopoderoso, Padre, todo lo puedes. En el nombre de Jesús dejo todo en tus manos y te agradezco por todo lo que has hecho con nosotros. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Vamos a recibir la bendición de parte de Dios. Levantamos nuestras manos al cielo, recibimos la bendición y salimos de transmisión. Posteriormente viene escuela dominical y así nos estamos acercando a el final del servicio. ¿Estamos listos? Vamos a levantar nuestras manos al cielo, aquí y en la audiencia virtual. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Ye Barechecha Adonai veishmerech. Yaer Adonai panav elecha vichuneka. Isa Adonai panav elecha. Veyashem lecha shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Señor, bendigo a mis hermanos, mis hermanas, en el nombre de Jesucristo, aquí en la audiencia virtual. Shalom, buenas tardes, Dios les bendiga.